Hola a todos, hoy vamos a hablar de uno de los teoremas matemáticos más importantes de la geometría, el teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego que vivió hace unos 2500 años. Nos dejó un gran legado tanto en matemáticas como en filosofía y hoy vamos a comenzar con una frase suya que decía que el que habla siembra, o sea, yo, y el que escucha recoge, o sea, tú. Vamos con ello, empezamos. Bueno, antes de enunciar el teorema de Pitágoras, tenemos que recordar que en un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y el lado que está enfrente se llama hipotenusa, ¿de acuerdo? Una vez visto esto ya vamos al teorema en sí. El teorema de Pitágoras, tal y como él lo enunció, dice que si en un triángulo rectángulo construimos un cuadrado sobre la hipotenusa y unos cuadrados sobre los catetos, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Eso así enunciado queda un poco largo, entonces nosotros lo solemos resumir y decimos que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual que la suma de los cuadrados de los catetos. Vale, tenéis que recordar que solo podemos utilizar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. Pero ya sabéis que en cualquier triángulo, si trazamos una de sus alturas, siempre vamos a dividir ese triángulo en dos triángulos rectángulos, con lo cual en cualquier triángulo, de una manera o de otra, podemos utilizar Pitágoras. ¿Para qué vamos a usar Pitágoras? Bueno, en la vida diaria se utiliza Pitágoras para muchísimas cosas, como podéis ver en las imágenes. Para calcular distancias, la distancia más corta entre dos puntos, para calcular inclinación, por ejemplo, la inclinación de una ladera, para calcular el lado desconocido, para saber si este triángulo que parece rectángulo en realidad es o no rectángulo, o por ejemplo, en jardinería, en agricultura, también los albañiles utilizan esto que se llama, es una cuerda griega, que es una cuerda con 12 nudos, ¿de acuerdo? Entonces la colocan así, en 3 palos o 3 clavos, de manera que queden 3 unidades de longitud, 4 unidades de longitud y 5 unidades de longitud. Igual estas unidades tienen que ser iguales y da igual su medida. Entonces, de esta manera, siempre aquí en A, en el punto A, vamos a tener un ángulo recto, ¿vale? Esto lo utilizan pues para construir rectángulos, triángulos, simplemente líneas perpendiculares, ¿de acuerdo? Incluso lo utilizan sin saber que están utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza. La idea es que siempre vamos a tener un lado desconocido, por ejemplo, en este caso es la hipotenusa, y conocemos los dos catetos. Muy bien, pues enunciamos nuestro teorema de Pitágoras y decimos un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Haríamos lo mismo si el lado desconocido es un cateto. Lo único que en lugar de la hipotenusa, pues cambiaríamos el orden, ¿de acuerdo? Yo prefiero utilizar siempre esta forma del teorema de Pitágoras y sustituir los datos que se conocen. Bien, voy a quitarme de aquí para que podáis ver también cómo se hace de esta forma. Una vez que sustituimos el valor de los catetos, para calcular la hipotenusa solo resolver una ecuación de segundo grado y todos sabéis, es bastante sencillo. Aquí quedaría exactamente igual, pero tendríamos la hipotenusa menos el cateto, ¿de acuerdo? Y obtenemos, en este caso, el valor de un cateto. Vale, vamos a practicar. Voy a volver a quitarme de aquí. Bueno, mirad, en este problema tenemos que calcular la altura del árbol, así que vamos a llamarle a la altura del árbol, que es nuestro lado desconocido, y podemos ver que es el cateto, ya que aquí tenemos el ángulo recto, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que el árbol crece perpendicular al suelo. Bueno, 4 en este caso sería la hipotenusa y 2,5 el otro cateto. Por lo tanto, escribimos nuestro teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y ya solo nos queda paso a paso transponer términos y despejar nuestra incógnita para obtener el valor del cateto que nos faltaba. ¿Veis? Es muy sencillo y ahora es vuestro turno. Así que ya sabéis que la tarea la tenéis en la plataforma como siempre. Para cualquier duda, no tenéis más que preguntarme. Nos vemos. Adiós.